Y aquí estamos, ya con la presencia de Ricardo López Murphy para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir. No, muy bien. Y una semana de numerosos conflictos a lo largo del país, además del histórico paro de subtes aquí en la ciudad de Buenos Aires. También se movilizaron gremios docentes en la provincia de Buenos Aires por posibles recortes y se agudizó el conflicto lechero en la provincia de Santa Fe, donde los tamberos reclaman una actualización de los precios de la leche. Ricardo, estamos entrando en una etapa de mayor conflictividad, una etapa de puja distributiva. ¿Cómo ves esto? Yo creo que hay detrás de todo esto un parate económico importante, o sea, ha caído mucho la tasa de crecimiento, yo diría ha caído del orden del 7 al 0%, ha caído mucho la inversión, ha caído, y eso lo reconoce el propio gobierno, la creación de empleo, o sea, el empleo informal está siendo destruido y no hay creación de empleo formal. Y a eso se agrega, creo yo, una mala definición de reglas de juego. Y acá le toca a todos, es decir, el gobierno federal con una política de subsidio que no puede mantener y está tratando de pasársela a alguien. Yo te paso la bola caliente. El gobierno de la ciudad que firmó un acta acuerdo y tomó decisiones no se pueden entender, o sea, yo no puedo racionalizar por qué firmaron. Entiendo la actitud de hoy de no hacerse cargo de un gigantesco déficit. Tampoco entiendo la actitud del conflicto de 7 días reventando a los usuarios. Yo creo que los servicios esenciales, los servicios públicos tienen que tener un régimen laboral que uno no pueda destruir al resto de la ciudadanía. Sí, es la verdad que bastante grave, ¿no? Es un abandono de las responsabilidades más elementales. Entonces, ¿no? Yo digo, ahí hay responsabilidad y creo haberlas graduado: nacional, gobierno local, acción sindical. A mí me parece que ahí hay que buscar una salida y hay que aprender del conflicto. A mí me parece que la salida requiere, lo que voy a decir es difícil de aceptar, pero yo no veo otra salida, que requiere aceptar que esos subsidios no se pueden dar más. Que va a haber que hacer una corrección y que esa corrección es muy complicada y que es responsabilidad del gobierno nacional hacerla. Nosotros subsidiamos de una manera que no es sostenible. El gobierno local tendrá que hacerse cargo, porque la verdadera razón por la que no se quiere hacer cargo, olvídense toda la excusa, es no tener que hacer la corrección de subir las tarifas. Y lo tercero, hay que, creo yo, establecer un régimen del derecho de huelga en servicios esenciales no sustituibles, que no someta al resto de la población al arbitrio de un grupo de sindicalistas. Eso no es posible, ni siquiera para el conjunto de los empleados. Ellos no pueden tener de rehén al resto de la población. Ese me parece que es el problema y los 3 temas que tenemos que resolver. De todas formas, ves que esta conflictividad, ¿no?, que se está instalando en nuestro país, la ves tendiendo a aumentar, la ves convirtiéndose en la norma en los próximos meses. Yo creo que la veo aumentando por una razón. También esto es responsabilidad del gobierno central. ¿Cuál fue la promesa esencial de esos meses de enorme optimismo que hubo el año pasado, donde todas las circunstancias eran increíblemente favorables? Es decir, se pararon en un momento de circunstancias increíblemente favorables y dijeron nunca menos. Bueno, la realidad no permite hacer las concesiones o sostener las circunstancias del momento cúspide. Claro. Entonces, cuando la realidad, es decir, la foto esa no era sostenible, cuando la película viene y todo sale mucho peor de lo pensado, hay una crisis, y esa crisis se ve en las encuestas. Hay un derrumbe en las encuestas de todos los que gobiernan, pero en particular del gobierno federal, de la presidenta, y creo que eso se debe a esa convocatoria irresponsable nunca menos. Todos sabíamos que eso era insostenible. Y me parece que en el corazón del problema de nuestra sociedad organizativo está haber prometido cosas que no se pueden sostener. Bueno, Ricardo, hablabas de una figura legal. La figura legal existe, que es la conciliación obligatoria, digamos, ¿no?, para algunos servicios.
Pero te quería preguntar acerca del precio de equilibrio, digamos, del boleto de subte, que según dicen ronda los 4 pesos. O sea, todos los bienes que se quiten los subsidios van a multiplicarse por 4 en la Argentina, porque estaba 1.10, pasó a 2.50 y ahora ya están diciendo que va a pasar a 4. Ahí hay que distinguir dos cosas. En todo el mundo, por razones que yo comparto además, se subsidia el transporte no en los gastos corrientes, sino en los gastos de capital. Es decir, el boleto debe cubrir los gastos de operación. Y en todo caso tiene que haber un subsidio para ampliar infraestructura, para modernizar infraestructura. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahí había una situación sindical muy compleja y la forma que se lidió con eso fue hacer concesiones todo el tiempo, financiada con subsidio. Entonces se ha encarecido enormemente la prestación de servicio. Entonces el costo de operación es muy caro. A eso hay que agregar que el subterráneo, como necesitan los ferrocarriles metropolitanos, durante estos 8 o 9 años, yo nunca hubiera dado los subsidios que se han dado. Si hubiera sido presidente en el 2003, yo no hubiera dado nunca esos subsidios que se dieron al gasto corriente. Sí hubiera utilizado el recancial de la estructura de capital, es decir, mejorar vías, mejorar señalamiento, mejorar material de tracción, mejorar vagones de transporte de pasajeros. O sea, ahí había una inversión inmensa que hacer de cerrar ahora, reconocer el problema, que no hay ningún país que subsidia los gastos de operación es vital. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿y por qué no subsidia por qué no le cobra los gastos de capital? Porque hay un problema de congestión y contaminación. Hay un costo no fácilmente debitable a los automovilistas que hace que el automóvil goce de subsidio, que es la única forma de compensarlo con un subsidio al gasto de capital. Ahora, pero con una soja que cerró la semana en $630, digamos, ¿no alcanzan las finanzas públicas para mantener este esquema un tiempo más, poniendo nuevos impuestos, como también se colocó el viernes a la exportación de biocombustible? No, yo creo que la situación fiscal, adicionalmente a los subsidios, es desesperante. ¿Por qué? Porque el ritmo de crecimiento del gasto y el desequilibrio que se ha acumulado es extraordinario. En parte porque al no haberse ajustado el tipo de cambio de una manera razonable, es decir, yo no digo una cosa exagerada, pero si los últimos 3 años hubiera acompañado la tasa de inflación, hoy el sector público tendría una razonable holgura, porque gran parte de los ingresos del sector público están dolarizados. O sea, el atraso cambiario les hace un daño enorme. Si el tipo de cambio hubiera seguido una trayectoria no extraordinaria, sino no generando el atraso que se ha generado, los ingresos fiscales, miren los números de julio, el aumento del precio de la soja le ha dado más ingresos, a lo que sería eso a un tipo de cambio razonable. Muy bien, justamente estamos, ¿no? Te cambio un poco de tema, ya nos quedan unos pocos minutos. Estamos en un proceso de desaceleración económica y sin embargo, ¿no? De acuerdo a las estadísticas de inflación que publica el Congreso mensualmente, la inflación se mantiene fija en torno al 24-25%. ¿Esperás una baja de inflación o crees, digamos, que puede convivir esta desaceleración? No, yo no espero una baja de inflación. Yo creo que la política monetaria está muy fuera de línea, o sea, están los 30 largos. Yo creo que bombeando dinero de esa manera es muy difícil que desacelerar esa inflación. Yo personalmente creo que tendría que haber alguna corrección cambiaria, alguna mayor prudencia en materia fiscal y proponerse en los próximos 2 años, 3 años, hacer un programa gradual de reducción de la tasa de inflación. De golpe no lo van a poder hacer. Y sobre todo hay que tener cuidado porque se han acumulado una cantidad de deuda impaga. O sea, ¿cuál ha sido el mecanismo de contención? No pagar a nadie. Por eso aparecen líos por todos lados. Por eso están todas las obras paralizadas. Muy bien, perfecto. Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Entonces, un análisis de Ricardo López Murphy sobre la alta conflictividad que estuvimos viviendo esta semana, en particular en el histórico paro de subtes en la ciudad de Buenos Aires, y un análisis de lo que está por venir, de lo que debe hacer el gobierno frente a la creciente brecha
fiscal y a los problemas que está acumulando la economía argentina. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro. Gracias por haber estado ahí.